Bueno, nosotros hemos hecho el trabajo sobre la Revolución Francesa y el periodo napoleónico. Así es como hemos estructurado nuestro trabajo. Ahora os voy a explicar qué es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso que destruyó el antiguo régimen en Francia. También es considerada como la primera revolución burguesa. Además, al ser una revolución creada por los burgueses, apoyados por el tercer Estado, los beneficios que se buscaban eran para los no privilegiados. El objetivo de esta revolución era la división de poderes, para que no siguiera estando el absolutismo, que era el sistema político del antiguo régimen, y la igualdad jurídica, es decir, todos iguales ante la ley. Por último, pusieron en práctica una de las ideas de la Ilustración, que era el liberalismo. Por esto surgió la Revolución Francesa. En primer lugar, nos encontramos con una crisis en la sociedad, en la que la sociedad seguía una organización estamental, como podéis ver en la imagen. En la parte alta los privilegiados y en la parte baja los no privilegiados. La burguesía estaba en ascenso, es decir, se encontraba enriquecida por el comercio y mostraba su descontento ante los privilegiados mediante revoluciones. La crisis del Estado en la organización del Estado francés se estructuraba en torno a la figura del monarca. La autoridad de Luis XVI era de origen divino, es decir, directamente de Dios, por lo tanto era indiscutida. La sociedad francesa se vio influenciada por la Ilustración y el liberalismo, que se esperaban reformas políticas. Un mal continuo que afectaba al Estado francés era la deuda pública, es decir, el mantenimiento de la corte, el ejército, etc. Se establecieron nuevos impuestos que recayeron a los no privilegiados. Ahora vamos a hablar de la crisis económica, en la que los privilegiados gastaban excesivamente mientras que los elementos básicos, como el trigo, aumentaban su valor. Solo los no privilegiados pagaban impuestos y los no privilegiados rechazaban a las clases altas debido a que pasaban mucho hambre. Aquí hay una imagen del Palacio de Versalles, símbolo del poder de la realeza. Respecto a la crisis ideológica, fue una crisis que estuvo influenciada por la independencia de los Estados Unidos y la Ilustración, porque en la independencia se consiguió la libertad y la igualdad, y en la Ilustración una de sus ideas principales fue la libertad, y en ambas los franceses se basaron a la hora de hacer la revolución. Algunos ilustrados se pusieron en contra de la Iglesia debido al gran poder que tenían, y por último defendieron la división de poderes, ya nombrada por el filósofo francés Montesquieu, y que el poder lo tuviera el pueblo, y que todos fueran iguales ante la ley, porque si una sola persona concentrara los tres poderes del Estado, seguirían habiendo preferencias para algunos. Esto ya lo nombró el filósofo nombrado anteriormente en su obra El espíritu de las leyes. Ahora vamos a hablar de las etapas que tiene la revolución. En primer lugar, vamos a tratar la revuelta de los privilegiados. Esta es la primera etapa de la revolución, que surge porque los ministros de Luis XVI querían poner impuestos a los privilegiados por la deuda de Francia. Estos ministros idearon que los pagasen nobles y clérigos sobre la propiedad agraria, cuando en realidad era para que la hacienda de Francia no se viese arruinada. Nobleza y clero, al ver que se le quitaba el privilegio de no pagar impuestos, solicitaron al rey la convocatoria de los Estados Generales, que era una asamblea convocada por el rey en caso excepcional al que acudían los privilegiados y los no privilegiados. En esta ocasión, la asamblea tenía la finalidad de debatir sobre los problemas de los impuestos. Y en la imagen se muestra una escena de la apertura de los Estados Generales en 1789. La segunda etapa de la revolución fueron los Estados Generales. Su propósito era resolver la deuda de Francia, que correspondía a la hacienda. Sirvió de apoyo a los no privilegiados, que pedían reformas políticas. Estas quejas que tenían los no privilegiados se expresaron en el llamado cuaderno de quejas. Se propuso el derecho a voto, en el que cada uno de los ciudadanos votáramos a unos diputados y ellos a la vez al rey, que es como el sistema actual, que la nobleza rechazó, ya que este estamento era partidario de que cada uno de los tres estamentos tuviera un único voto. Surgió además el juramento del juego de la pelota, que consistía en una reunión del Estado llano ante la posición de la votación como ellos querían, en la que comentaban sus demandas, que es la imagen que vemos a continuación. La tercera etapa de la Revolución Francesa corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente. Se creó en Francia una constitución que limitaba el poder del rey. Esta asamblea fue asaltada en Bastilla, cárcel real, símbolo del absolutismo. Y aquí hay una imagen del asalto a la asamblea. Eliminó los privilegios feudales
Declaró los derechos del hombre y del ciudadano y la libertad e igualdad de los hombres. La cuarta etapa de la Revolución Francesa es la Asamblea Legislativa, en la que se anuncia la nueva Constitución de 1971 y este nuevo tipo de asamblea se encargó de elaborar nuevas leyes para Francia. El rey intentó huir a Francia debido a la limitación de su poder, pero no tuvo éxito porque fue capturado por el ejército, que es lo que podemos apreciar en la imagen. Austria y Francia se enfrentaron, como Francia como ganadora, porque Austria y Prusia se pusieron a favor del rey, y eso a Francia no le gustó y proclamó una revolución. Los revolucionarios se dividieron en dos partes, los burgueses, que eran los moderados, es decir, que buscaban una sociedad en la que el rey tuviera el poder, pero cediendo algunos derechos a los no privilegiados. Y estaba la otra parte, que era el pueblo, que eran los radicales. Estos, en cambio, buscaban una sociedad totalmente democrática. Terminó la monarquía con la muerte del rey. Bueno, voy a hablar de la Convención Nacional, en la que la Asamblea Legislativa fue sustituida por la Convención Nacional, mediante sufragio universal, es decir, el voto de todo el mundo. La monarquía fue eliminada y se instauró la República Francesa. Los moderados, grupo de la burguesía que querían que hubiese cambios pero no radicales, pues los radicales. Grupo de la burguesía que querían que hubiese cambios radicales. Se instaura un régimen de terror que elimina a los miembros más moderados. Y la revolución alcanza su fase más violenta y democrática. Y aquí vemos una imagen de la Plaza de la Concordia, donde murió Luis XVI. La sexta etapa de esta revolución es el directorio. Durante esta etapa la burguesía vuelve a recuperar el control de la revolución, aparece una nueva constitución, que es la de 1795, y el gobierno disminuye su capacidad de liberar. En 1799 Napoleón dio un golpe de Estado. A continuación vamos a hablar del periodo napoleónico. ¿Quién es Napoleón? Pues Napoleón es un prestigioso general de la Revolución, el cual fue nombrado primer cónsul vitalicio y además se autoproclamó emperador de Francia. Su principal objetivo fue el de tener una Europa unida gobernada por él y eliminar la sociedad estamental, es decir, el tipo de sociedad del antiguo régimen, que no permitía ascender de clase social, y si una persona nacía, por ejemplo, noble, pues sería noble siempre. Napoleón fue derrotado en Waterloo y recluido en la isla de Santa Elena, donde estuvo hasta morir. Y ahí tenemos una imagen del emperador Napoleón Bonaparte más concretamente. Ahora vamos a hablar de las características del periodo napoleónico. Desde el punto de vista interno vamos a nombrar las siguientes características. Napoleón representa para Francia el fin del proceso revolucionario. Durante el directorio, Napoleón entró en una fase de inestabilidad política. Desde el punto de vista político, inició la centralización administrativa de Francia, creando provincias dependientes del gobierno de París. Restableció la censura y anuló la libertad de prensa y expresión. Desde el punto de vista social, puso a la burguesía como clase dominante, por encima de los antiguos grupos privilegiados, es decir, nobleza y clero. Desde el punto de vista económico, muchas de las tierras expropiadas a la nobleza por los revolucionarios fueron reintegradas a sus antiguos dueños. Se creó el Banco de Francia y la emisión de una nueva moneda. Desde el punto de vista ideológico, solucionó las malas relaciones que Francia mantenía desde la Revolución con la Iglesia, por medio de la firma del Concordato de 1801. Por las características externas, Napoleón quiso una Europa unida, pero eliminando la sociedad estamental del antiguo régimen. Todo esto lo llevó a cabo mediante unas conquistas con las que creó un imperio que fue administrado por familiares. Sus deseos de unir a Europa se vieron reflejados en la Unión Europea y al morir Napoleón se estableció el absolutismo en Francia por Luis XVI.